Voy a tratar en esta ocasión de un tema que se sitúa, podríamos decir que en el otro extremo del relativismo. El relativismo consiste en no admitir las verdades objetivas y absolutas. El dogmatismo se va al otro extremo, pretendiendo absolutizar cualquier punto de vista, cualquier opinión. Es algo frecuente en algunas personas que sin darse cuenta se convierten en dogmáticas porque tienden a actuar y a expresarse en términos habitualmente contundentes, sin admitir otras alternativas, otras opciones por parte de los demás. Procuraré explicar brevemente cuál es el origen de que una persona sea dogmática, para luego señalar las características propiamente del dogmatismo y las consecuencias que esta disposición del pensamiento y de la vida trae para la persona y para sus relaciones con los demás. Y finalmente procuraré ofrecer algunas soluciones. El dogmatismo es ante todo un modo de pensar, pero indudablemente es también, por la repercusión que el pensamiento tiene en la vida, un modo de vivir. La persona dogmática suele calificarse de manera peyorativa. Solemos decir de alguien que es dogmático que es también fanático o fundamentalista. Son términos poco halagadores que ordinariamente no suenan bien, pero que de algún modo significan algo muy parecido: dogmático, fundamentalista, fanático. Y las características de esta forma de ser y de pensar están, entre otras cosas, en que las opiniones suelen considerarse como dogmas, es decir, como puntos de vista que tienen un carácter absoluto. El dogmático suele imponer sus ideas y suele ser inflexible. Difícilmente, por lo tanto, reconocerá sus errores y rectificará. ¿A qué se debe que una persona sea dogmática? Pues podríamos aducir razones psicológicas. Alguien que tiene un temperamento apasionado, dominante, poco reflexivo, puede incurrir fácilmente en el dogmatismo. En el terreno educativo, por ejemplo, si alguien tuvo unos padres impositivos, fácilmente también podrá heredar esas disposiciones y esa forma de proceder y convertirse en una persona dogmática. O que haya recibido una educación rígida, donde se tiende a señalar todo en términos un tanto polarizados, o bueno o malo, o verdadero o falso, donde no hay matices, donde no se establecen explicaciones suficientes de lo que se afirma, sino que todo suele ser blanco o negro. Desde el punto de vista filosófico, el dogmatismo es una postura que consiste en la concepción de la verdad. Depende del modo como se conciba la verdad para que se pueda incurrir en el dogmatismo. Y es a lo que me voy a referir ahora con mayor detenimiento. Y es la parte que me interesa, ver el contenido filosófico del dogmatismo y sus consecuencias. ¿Cuáles serían las causas del dogmatismo? Pues yo quisiera señalar ante todo
tres causas. Una de ellas es la sobrevaloración de la capacidad de la inteligencia. Es decir, que cuando alguien considera que su inteligencia tiene una capacidad mayor de la que realmente posee y piensa que por esa capacidad mayor lo puede saber todo, lo puede conocer todo, fácilmente incurre, como es lógico, en el dogmatismo. Tendrá una gran seguridad de estar siempre en la verdad. Es una especie como de, diríamos, soberbia intelectual, ¿no? Y también, pues, tendrá gran dificultad para reconocer sus propias equivocaciones, porque si considera que su inteligencia está por encima, pues entonces ordinariamente no contará con la posibilidad de equivocarse. Esa es una causa. Una segunda causa, reducir el contenido de la realidad, es decir, considerar que la realidad es pobre, que la realidad es simple, que la realidad puede ser conocida con mucha facilidad. Y por lo tanto, quien así considera que ocurre, pues se convierte en un dogmático porque todo le parece fácil y lo afirmará con una contundencia pues correspondiente a esa concepción de que la realidad se conoce sin problemas y de manera definitiva. Esa persona que así concibe la realidad ordinariamente pensará que no es necesario fundamentar sus puntos de vista, sus opiniones, sus afirmaciones, puesto que las cosas le parecerán evidentes por haberlas simplificado tanto. Y una tercera postura, una tercera causa, mejor dicho, del dogmatismo consiste en dar prioridad al pensamiento sobre la realidad. Es decir, se considera que la verdad está antes en el pensamiento, en la mente, que en las cosas. Y que en definitiva el sujeto es quien pone la verdad en la realidad. Fue de alguna manera lo que afirmó Descartes cuando dijo, pienso, luego existo. Es decir, primero pienso y por eso existo. Es una postura contraria al realismo, que diría al revés, porque existo, pienso. Porque las cosas son como son, puedo conocer qué son las cosas. Y no en cambio lo propio de esta postura, que sería racionalista y que afirma que la verdad está antes en la mente, que el sujeto pone la verdad en las cosas. A eso se le llama racionalismo y al final de cuentas, pues si lo importante es lo que está en la mente, la realidad pierde importancia, acaba muchas veces incluso prescindiéndose de ella. Y eso pues conducirá al dogmatismo. El dogmático dirá con gran contundencia y seguridad lo que su mente ha elaborado y pues no necesariamente tomando en cuenta la realidad. Estas tres causas, sobrevaloración de la inteligencia, simplificación o reducción de la realidad y la actitud racionalista, la mente antes que la realidad, tienen consecuencias lógicamente para la persona y consecuencias para las relaciones con los demás. ¿Cuáles son las consecuencias de la primera causa? Sobrevalorar la inteligencia. Consecuencias para la propia persona. Señalo solamente algunas en cada uno de los casos que iré analizando. Una de ellas es que esa persona que considera que tiene una inteligencia superior, que difícilmente se puede equivocar,
pues hará ordinariamente afirmaciones tajantes, porque nunca dudará, no tendrá pues en consideración la posibilidad de que las cosas sean de otra manera y siempre presentará sus puntos de vista de una manera contundente, sin matices. Por ejemplo, quien afirma, se han perdido todos los valores, pues ciertamente es una afirmación que está absolutizando algo que es parcial. Es indudable que se han perdido valores, pero decir que se han perdido todos los valores, que no queda ninguno, pues es una forma de globalizar un punto de vista que tendría que matizarse y señalar que en este caso pues hay valores que se han perdido y otros que no se han perdido. Pero el dogmático haría este tipo de afirmaciones. También es frecuente que quien tiene esa gran confianza en su inteligencia, que la acaba considerando casi como infalible, pues se siente autorizado a opinar de todo. Considera que sobre cualquier materia puede decir lo que es la verdad, tendrá por tanto habitualmente la última palabra en cualquier tema. Esto lo vemos con frecuencia, por ejemplo, en personas que triunfan o que han destacado en algún campo, en el arte, en el deporte, en la política, etc. Y que por haber llegado a un cierto nivel, haber destacado en su área, se sienten autorizados a opinar en otros campos con la misma contundencia. Es un efecto de este desvío que provoca esta actitud dogmática, esta actitud que procede de considerar la propia inteligencia casi como infalible. Esta causa, ¿qué consecuencias tiene para las relaciones con los demás? Pues una de ellas es que quien asume esta actitud pues va a querer imponer sus ideas sin fundamentarlas. Como suele decirse, porque lo digo yo, ese va a ser el argumento para que la idea que yo exprese sea aceptada. Eso es dogmatismo, claramente. Ocurre a veces en la relación del padre con el hijo, que quiere que el hijo acepte sus puntos de vista porque él es su padre, en lugar de explicarle las cosas. Ocurre también en el ámbito de las sectas religiosas, que imponen puntos de vista, opiniones a sus seguidores de manera absoluta, sin que aquello muchas veces sea comprendido. Por eso incurren con facilidad en el fanatismo. Otra consecuencia es que el dogmático, que sobrevalora su inteligencia, piensa que lo sabe todo y por tanto pues no da cabida al diálogo. El diálogo es esa relación con otra persona para intercambiar puntos de vista, dando a conocer lo que uno piensa, pero también estando abierto al parecer del otro para aprender lo que no se sabe. Parte, por tanto, de una disposición humilde. Reconocer que el otro puede aportarme cosas que me van a enriquecer. Pues en cambio, el dogmático no tiene para qué dialogar, no va a escuchar. La relación se convertirá en un monólogo. Será él quien tenga que decir lo que le parezca, y el otro no le quedará más que escucharlo. ¿Por qué? Pues porque el dogmático no está dispuesto a abrirse al punto de vista que no sea el suyo. A veces pasa esto en los profesores, con sus alumnos. Hoy en día está muy subrayada la importancia de la enseñanza participativa, hacer que el alumno
participe en el proceso del conocimiento y que por lo tanto el profesor no imponga ideas sin más, sino que haga que el alumno razone, descubra la verdad y por tanto será una labor, digamos, de conducirlo en esa dirección. Pero el dogmático no procede así. El dogmático dice cómo son las cosas, cómo tienen que ser y por lo tanto el alumno tendrá que aceptar aquello sin mayor intercambio de opiniones y por lo tanto muchas veces sin conocer la fundamentación de lo que el profesor estaría afirmando. Consecuencias, pues, de esa actitud de sobrevalorar la inteligencia. La segunda causa del dogmatismo, reducción de la realidad, tiene consecuencias abundantes para la persona, pero señalo solo dos. Que quien considera que la realidad es pobre, es simple, pues va a hacer juicios muy parciales. Va a haber algún aspecto de la realidad creyendo que eso es todo lo que hay que decir y lo dirá con contundencia. Por ejemplo, quien afirma el control de los nacimientos se opone a la moral cristiana, pues no es verdad. La moral cristiana admite que los nacimientos puedan controlarse de acuerdo a la ley natural, pero una afirmación de esta naturaleza está absolutizando algo que requeriría matizarse. Está tomando la parte por el todo. También ocurre que quien reduce la riqueza de la realidad, pues tiende a simplificar excesivamente los problemas. No tiene esa capacidad de ver la situación completa, sino que la observa reductivamente y cuando se trata de afrontar un problema, es fácil que no vea la situación de conjunto y vea y se quede solo con alguna parte. Por tanto, pues encontrará soluciones que van a ser insuficientes. El problema es más grande que la solución. O soluciones idealistas que no responden a la naturaleza de aquella situación problemática. Por ejemplo, quien afirma que el desarrollo de un país se resuelve con la economía, está diciendo una verdad parcial, porque ciertamente la economía es indispensable y es factor determinante para el desarrollo del país, pero no lo es todo. En este caso, esta afirmación está absolutizando algo que es parcial. Esto parte precisamente de no ver la realidad de manera completa, lo cual pues es característico del dogmatismo. Y la tercera causa, esta segunda causa, reducción de la realidad y sus consecuencias para las relaciones con los demás, pues aquí podríamos destacar, por ejemplo, que el dogmático no ofrece soluciones proporcionadas a las situaciones de los demás. Un padre de familia que no dedica el tiempo suficiente a los hijos y quiere que los hijos estén bien educados. Considera que con destinarles unos cuantos ratos el fin de semana, está ya formándolos. ¿Por qué? Porque ha simplificado el problema. Los hijos requieren una atención mayor por parte de sus padres y sin embargo, quien procede de esta manera, pues ha reducido el problema sin verlo en toda su dimensión.
y por lo tanto incurre en este error, considerando pues que deberían estar bien educados sus hijos cuando no les ha invertido el tiempo necesario. También es típico elaborar clasificaciones simplistas de los demás. Por ejemplo, cuando se trata de juzgar o valorar a una persona. El ser humano es complejo y para describirlo pues hay que hacer muchos matices, muchas precisiones. En cambio, quien simplifica esa realidad humana pues se reduce a decir esta persona es buena o es mala, es inteligente o es tonta, es de izquierdas, es de derechas. Es decir, con facilidad el dogmático pone etiquetas globalizantes, contundentes a los demás, en lugar de matizar y reconocer pues que nadie es absolutamente bueno o absolutamente malo, sino que tendrá áreas y aspectos que abarquen alguno de los ambos ámbitos, ¿no? Y lo mismo respecto de la inteligencia o falta de inteligencia de alguien, pues podrá tener una gran brillantez para ciertos temas, pero para otros será más limitada esa persona. Eso requiere matizar, ver a la persona de manera más profunda y más completa. El dogmático suele incurrir en este error, ponerle etiqueta y no expresarse de un modo objetivo respecto de los demás. Y la tercera causa, la actitud racionalista. ¿Qué consecuencias tiene para la persona? Pues, en primer lugar, se convierte en alguien cerrado, alguien que, al considerar que la verdad está en él, que es el autor de la verdad, entonces no le va a interesar lo que los demás puedan opinar o puedan aportar. Y cualquier punto de vista que no sea el suyo va a ser descartado, va a ser despreciado incluso, porque el único que tiene la verdad es él. Este es un ejemplo que pues, se ha presentado en la Iglesia Católica, los llamados tradicionalistas, para quienes los aspectos que ellos consideran esenciales son incuestionables y que, según el magisterio de la Iglesia, algunos de ellos no son esenciales, pero como para quien se sitúa en esta posición todo es esencial, entonces van a entrar en conflicto con la autoridad. Y una persona que procede de esta manera difícilmente va a admitir otro punto de vista. Difícilmente va a poder rectificar su postura porque se ha cerrado a una única posibilidad. Por otra parte, la persona racionalista pierde la capacidad de admiración. Si la verdad no está en la realidad, sino que está en el propio sujeto ante todo, pues entonces cada vez esa persona se meterá más en sí misma y tendrá menos capacidad de valorar la realidad en cuanto tal. Y esta falta de admiración ante lo real le empobrece, no le nutre con la verdad, con la belleza, con la bondad que está en esa realidad que todos tocamos, no le va a enriquecer porque está metida esa persona en su verdad, que es la que importa. La consecuencia será pues ese empobrecimiento por falta de interés en una realidad que pues no es la del propio sujeto.
Esto puede pasar con una persona que es burócrata en su forma de trabajar y que simplemente está cumpliendo pues, una tarea porque no le queda más remedio, no tiene ningún afán de superación, no tiene metas, no tiene ideales, porque pues se ha reducido a un mundo subjetivo, privándose del estímulo que la realidad le puede ofrecer. Esta actitud racionalista tiene consecuencias también para las relaciones con los demás. Por ejemplo, el dogmático va a discriminar a quien piense diferente de él. Si él es el creador de la verdad, si él es el que tiene por tanto la razón, cuando se topa con alguien que piensa diferente, el otro siempre va a estar equivocado, va a ser considerado como alguien que está en el error y por lo tanto no va a ser valorado, se le va a discriminar. La consecuencia es que esta persona pues, se queda sola, se aísla por no tener esa capacidad de contacto con el otro al no abrirse a sus aportaciones. Un líder político que es excluyente sería un ejemplo pues, de esta actitud dogmática. Y otra consecuencia de esta postura es el atropello de los demás. Si yo soy quien tiene la verdad y solo mis puntos de vista cuentan, lo que los demás piensen no tiene importancia. Y cuando se trata de relacionarme con ellos, yo voy a imponer lo que pienso. Y esto producirá pues, una falta de valoración del otro, una falta de respeto del otro, porque lo que él piense no tiene importancia. Ocurre en ocasiones, por ejemplo, en el mundo de la empresa, en el mundo profesional, que un nuevo jefe asume el cargo, asume el puesto, y por su actitud dogmática, de entrada descalifica todo lo que los anteriores han hecho. Él sabe cómo hacer las cosas y no le interesa saber o averiguar lo que los demás han aportado, porque su actitud dogmática le lleva a descalificar todo lo que no sea suyo. Pues vemos pues cómo estas actitudes son perniciosas, tienen consecuencias muy negativas para la propia persona y para sus relaciones con los demás. Finalmente, preguntémonos qué soluciones hay ante este peligro del dogmatismo. Una vez hecho el análisis de en qué consiste y cuáles son sus características y sus consecuencias, ¿qué soluciones podemos ofrecer ante el dogmatismo? Pues ante todo, asumir el realismo como forma de pensamiento, que consiste en partir de la realidad y reconocer que la verdad está en las cosas antes que en la propia mente. Y haciendo un paralelismo con las causas que señalé anteriormente, diría en primer lugar, aceptar la limitación de la inteligencia, reconocer que la inteligencia es limitada y por lo tanto se puede equivocar, conoce la verdad progresivamente, no de golpe, a veces no puede llegar a la verdad y esta actitud es realista, evita el dogmatismo. También reconocer que la realidad tiene una riqueza y una complejidad muy grandes y que no la vamos a agotar nunca. Y partiendo de esta premisa, pues entonces respetaremos la realidad y sabremos que iremos conociéndola hasta donde sea posible, según nuestra propia capacidad, porque nunca podremos alcanzarla de un modo pleno y absoluto. Y en tercer lugar,
tener presente que la verdad está en la realidad antes que en el pensamiento. Es el realismo que me acabo de referir. La verdad está en la realidad antes que en el pensamiento y por tanto el sujeto se acopla a la realidad cuando quiere conocer la verdad. Trata de adaptarse, adecuarse a lo que las cosas son en sí mismas y en esa misma medida podrá estar en la verdad, pero no impondrá su verdad y por tanto no incurrirá en el dogmatismo. Y esto nos llevará también a obrar en consecuencia, porque como señalé al principio, el modo de pensar determina en buena medida el modo de actuar. Pues quien evita estas causas del dogmatismo y asume estas disposiciones contrarias y obra en consecuencia, con su propia conducta también reafirmará esa manera de pensar realista y se alejará del peligro del dogmatismo. Y finalmente esto pues le llevará a la congruencia, que consiste en ajustar la vida a la verdad, de manera que el pensamiento y la vida vayan en la misma dirección. Pues termino haciendo referencia a lo que inicialmente decía. El dogmatismo es una tendencia y una postura perniciosa. Un peligro en el cual todos podemos incurrir, pero que podemos evitar si nos proponemos ser realistas. Y algo que está muy vinculado a esa actitud realista que evita el dogmatismo es la humildad. Reconocer la limitación de la propia inteligencia, la riqueza de la realidad, y que conocemos a partir de la realidad y no de nosotros mismos. Pues espero que estas reflexiones nos ayuden a evitar este peligro del dogmatismo y al mismo tiempo nos permitan vislumbrar la importancia que tiene ser realista para profundizar en la verdad de la realidad, que es la que puede orientar nuestra vida de manera objetiva y evitar que nos desviemos tanto al relativismo como hacia el dogmatismo. Pues muchas gracias y espero que estas reflexiones ayuden a cada una y a cada uno a orientar su propio pensamiento y su propia vida.